Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Lo padre de este programa es que vamos a poder seguir aprendiendo de una manera distinta a como lo hacemos cuando vamos a la escuela. Una vez que te hayas lavado las manos, toma papel y lápiz para anotar y siéntate frente a la televisión. Aprenderás que mediante la escritura de cartas puedes comunicar ideas, sentimientos y sucesos. Hoy vamos a ver el tema relacionado con el uso de cartas para expresar ideas, sentimientos y sucesos. Para eso seleccionamos unos videos para ti. Al final te haremos unas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalo. Mi querida hija, cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron, y lo que te revelaré ahora, para que lo transmitas a la humanidad, también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido, aún así, que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lugar de energía aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta.
Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor, cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Eliezer, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Tu padre, Albert Einstein. Me voy a poner cursi en este video. Aloha, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy vamos a hablar de cartas, porque antes de WhatsApp, Messenger y todas esas apps donde ahora se pueden mandar mensajes instantáneos, las parejas utilizaban este medio para comunicarse. Las cartas beneficiaban particularmente a parejas que mantenían relaciones a distancia o que tenían relaciones complicadas, relaciones ocultas, prohibidas. Y precisamente son este tipo de relaciones complicadas las que retomaremos en este video, donde vamos a tomar pequeños fragmentos de cartas de personajes famosos en la historia y de escritores, obviamente, que escribieron a sus amadas. La correspondencia amorosa tiene un gran efecto en nosotros porque el ser humano es un ser que ama. Para que una carta conserve su poder, a veces es necesario que nos identifiquemos fuertemente con el sentimiento que está expresado en el discurso. Pero incluso cuando no nos llegamos a identificar con este sentimiento, cuando leemos esas cartas podemos sentir esa explosión de emociones a través de las letras. Los amantes expresan en sus epístolas sentimientos muy íntimos y profundos. Es por eso que muchas veces las cartas de autores famosos son publicadas de manera póstuma. Y luego venimos los lectores chismosos a querer leer esas cartas que evidentemente no estaban escritas para nosotros. Y es que la verdad da bastante curiosidad porque es una faceta del autor que solo podemos conocer a través de estas cartas y no de sus textos comunes. Vamos a empezar con la carta de un personaje que no era escritor pero que sí fue muy polémico, ya que estuvo casado 6 veces. Me refiero a Enrique VIII de Inglaterra, el cual en el año 1509 estaba casado con Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos. Sin embargo, el fragmento de la carta que les voy a leer no estaba dedicado a Catalina, sino a una de sus damas de honor, Ana Bolena. Este es el fragmento. Mi corazón y yo nos rendimos en vuestras manos y suplicamos que nos encomienden a vuestra gentileza, y que a causa de la ausencia vuestro afecto no disminuya ante nosotros, porque eso aumentaría nuestro dolor, lo que sería una gran pena, puesto que la ausencia ya da el suficiente, mucho más de lo que nunca, jamás pensé que podría sentir. Bien intenso, ¿no? Pues esta relación no terminó muy bien que digamos. Enrique VIII le pidió al Papa permiso para divorciarse de Catalina. 1, porque no le había dado un hijo varón, y 2, porque quería casarse con su amante, Ana. En ese tiempo las autoridades eclesiásticas tenían mucho poder político y económico, entonces todo lo que hacían, incluso la realeza, tenía que ser bajo su consentimiento. Como el Papa le dijo que no podía divorciarse de Catalina, Enrique aprovechó todo el movimiento de la Reforma Protestante para deslindarse de la Iglesia romana, que estaba a cargo del Papa, y crear su propia iglesia protestante, la Iglesia Anglicana. Así podría divorciarse de Catalina y casarse con Ana Bolena, lo cual en efecto hizo. Ellos se casaron en secreto. Todo este merequetengue para que años después Enrique VIII acusara a Ana Bolena de adulterio y la mandara a ejecutar. Ahora vamos a pasar a un panorama menos sombrío, pero igual o no, incluso más pasional.
Me refiero a las famosas cartas a Chepita escritas por Jaime Sabines. Como sabemos, esta correspondencia se da cuando Jaime estudiaba en la Ciudad de México en la Facultad de Filosofía y Letras y Chepita se encontraba en Chiapas descansando o a veces por una enfermedad, porque era muy enfermiza. Creo que en las cartas de Jaime podemos ver el sentimiento de deseo muy marcado. Una de las partes donde más se expresa este deseo es, por ejemplo, este. Eres mi pan, mi aire, agua, sol y vida, lo indispensable mío para ser yo. Eres lo que pienso, eres lo que imagino, eres, ay, lo que deseo. El anhelo y la sed y el hambre de tu cuerpo, el anhelo y la sed y el hambre de tu alma. Pero deseo no es el único sentimiento que podemos encontrar en las cartas de Jaime. También se manifiestan, por ejemplo, el enojo. Esto ocurría cuando Chepita no le contestaba sus cartas, o tardaba mucho en escribirle, o no le contaba cosas que hacía, bla, bla, bla. A más tardar el viernes 9, debía haber tenido respuesta. Yo no voy a pelear contigo. Si los amores de lejos son de... El estarse peleando por carta es el sumum de la estupidez. Simplemente voy a dejarte de escribir. Pobre Chepita. Y es que, si se piensa bien, este puede ser una de las amenazas más fuertes que le puedes hacer a un amante en distancia. Porque mientras ellos no estén juntos, el único nexo que tienen pues es su relación epistolar. Pero no solo podemos encontrar este enojo en las cartas que le escribe Jaime a Chepita. También está, por ejemplo, en algunas cartas de Fernando Pessoa a Ofelia Queiroz. Imagínense que lo pronunció bien. Fernando Pessoa fue uno de los escritores portugueses más importantes del siglo XX. Según se dice, Ofelia fue como el único amor que tuvo Fernando. Él la conoció cuando ella trabajaba en un negocio que tenían sus primos. En ese tiempo Ofelia tenía 19 años y él tenía 31. Es muy curioso cómo se inició su correspondencia. Ofelia cuenta que ella ya había notado pues que Fernando tenía cierto interés en ella y que había miradas y así. Entonces dice que un día Fernando le dejó una nota en su escritorio pidiéndole que se quedara un rato después del trabajo. Ofelia acepta, se queda y entonces Fernando entra, se arrodilla y empieza a declarársele tal como Hamlet se le declara a Ofelia. En ese momento Ofelia se saca un poco de onda y se va a su casa, pero después nota que Fernando los siguientes días hace como si no pasara nada, entonces ella pues no le gusta ese comportamiento y le escribe una carta para quejarse y es así como empieza su correspondencia cuando Fernando le contesta. Como podemos ver, ellos no eran amantes a distancia, pero a pesar de que, o sea, como que convivían en un mismo círculo, mantuvieron esta relación epistolar. Lamentablemente su relación solo duró 9 meses. Se sabe que este escritor tuvo al menos 81 personalidades distintas, las cuales se manifiestan en sus textos. A cada autor que tenían con diferente nombre le daba una personalidad. Un autor era filósofo, el otro era poeta. En el fragmento que les voy a leer se puede ver cómo Fernando se muestra enojado porque él está enfermo, tal vez no físicamente, pero sí se siente mal. Comprendo bien que, teniendo tu salud, poco te aflijas porque los demás sufran. Incluso cuando esos demás son, por ejemplo, yo, a quien tú dices amar. Comprendo que una persona enferma es molesta y que es difícil ser cariñoso con ella. Pero solo te pediría que fingieses ese cariño, que simulases algún interés por mí. A veces los escritores, cuando estaban en estas relaciones epistolares, se encontraban completamente solos. Es interesante ver cómo todos estos enamorados evocan a la figura de su pareja, ya sea, o sea, cuando escriben hablan como de sus gustos, de cómo es ella físicamente, de sus lugares que tienen en común, y pareciera que cuando ellos están leyendo o escribiendo hay una especie como de encuentro en el que, o sea, se da este diálogo en ausencia. Esto pasó, por ejemplo, además de con nuestros demás escritores, con Juan Rulfo, el cual mantuvo una relación epistolar de 7 años con su novia Clara Aparicio. De hecho, en el año 5 de esta relación, ellos se casaron. Pero mientras, Juan estuvo trabajando en una empresa en Guadalajara completamente solo, no tenía ningún familiar ni nadie ahí, entonces prácticamente su única compañía era Clara. A Juan Rulfo a veces le pesaba tanto la soledad que le escribía este tipo de cosas a Clara.
A veces imagino que hace ya tiempo que te casaste conmigo y que estás de vacaciones allá en tu casa y que pronto volverás y entonces ya no me separaré de ti. A veces pienso eso, así no me siento tan solo. A veces cuando leemos estas cartas pensamos que son como muy pasionales o demasiado intensas. Y es que tenemos que pensar que si los amantes estaban separados, a veces los escritores tenían que expresar sus sentimientos de una manera hiperbólica, tenían que exagerarlos para que al menos les llegara una pequeña porción de ese amor que les tenían por medio de las letras. Podemos ver, por ejemplo, en El amante de distancia cómo se ve imposibilitado de demostrar sus sentimientos. Comienza a tener dudas, no sabe si es amado, quiere que le escriban, se siente muy solo. Por medio de las cartas es capaz de aparecerse ante su amada, aunque no esté ahí físicamente. Escribir esas cartas para ellos es como resistirse al olvido. Y esto fue todo por hoy. ¿Cuál de las cartas que se describen en los videos te llama más la atención y por qué? Platica con tu mamá, papá o abuelos si alguna vez recibieron o enviaron una carta a alguien, a quién la mandaron o de quién la recibieron. ¿Sobre qué asunto trataba su contenido? ¿Cómo enviaron o recibieron esa carta? Piensa en alguna persona que quieres, extrañes o anhelas volver a ver en estos momentos. Piensa en los motivos que te llevan a extrañar o querer ver a esa persona. Ahora, toma tu cuaderno y escribe una carta a esa persona. Y si es posible y lo deseas, envíala por algún medio. En el libro de texto de español de Sexto, se explica el tema a partir de la página 110. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, dibujo o esquema, y guárdalas en tu carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Muy bien, esto fue Estimado Destinatario. Esperemos que te haya gustado y nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder a las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 75 99 y 800 288 66 88. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparecerá en la pantalla. Ahora vamos a activarnos un poco. Acompaña a Eduardo Moreno, que te mostrará unos interesantes ejercicios. ¿Qué tal, compañero maestro? Esta pausa activa se denomina movilizando el cuerpo. El objetivo de la misma es que el alumno logre enfocar su atención de mejor manera y el propósito de esta es realizar la mayor movilización de segmentos corporales a través de secuencias de ejecución de los patrones básicos de movimiento. Bien, vamos a iniciar. Esta pausa activa parte de una marcha normal. Podemos acentuar la pisada. Posterior a este movimiento, vamos a generar círculos controlados y bien formados. Círculos al frente. Podemos cambiar de dirección en el momento que se indique. Círculos atrás, sin dejar de marchar. Muy bien, continuamos con la marcha y tocamos de manera cruzada el muslo con la palma contraria. Muy bien. A continuación, vamos a realizar la misma acción, pero en la parte posterior con los talones. Talón izquierdo,
va a palma derecha. ¿Ok? Lo ejecutamos. Cruzado. Muy bien. Vamos ahora a realizar una combinación. Vamos a hacer 2 tiempos al frente tocando de manera cruzada y 2 tiempos en la parte posterior tocando de manera cruzada. ¿Estamos listos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de ejercicio. Lo vamos a hacer un poquito más intenso. Vamos a movilizar todo el cuerpo a través de pequeños saltos sobre las puntas de los pies. Vamos a comenzar a saltar. Muy bien. Y vamos a combinar ahora con aplausos al frente. Únicamente aplausos al frente. Sin dejar de saltar. Muy bien. Ahora vamos a combinar este ejercicio, los aplausos al frente, con un aplauso atrás al mismo tiempo que seguimos saltando. ¿Listos? Saltamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Ahora vamos a modificar el ejercicio y los aplausos se van a llevar a cabo arriba y abajo. ¿Estamos listos? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Muy bien, ahora vamos a hacer un poquito más difícil el ejercicio porque vamos a involucrar el equilibrio. Entonces vamos a suspender una pierna en el aire y vamos a aplaudir abajo y arriba. Vamos a hacerlo en 3 tiempos y posterior a esos 3 tiempos cambiamos la pierna. ¿Listos? 1, 2, 3 y cambio. 1, 2, 3 y cambio. De igual modo que el ejercicio anterior, podemos ir aumentando el grado de dificultad, incrementando la velocidad del ejercicio. Muy bien, pues esto fue la pausa activa de movilizando el cuerpo. Gracias. Evaluarás cómo influye en ti y en los demás el tipo de relaciones que estableces. Y ahora vamos a poner mucha atención al siguiente tema, que es mi relación con los otros. Para eso seleccionamos 2 videos para ti. Al final te haremos 5 preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalo.
Como pudiste darte cuenta en los videos, la manera en la que nos relacionamos con otros influye en lo que somos día a día. ¿Qué hubiera pasado con el niño si por su aspecto no se hubiera acercado al maestro? ¿Alguna vez te ha pasado que al conocer a alguien no te cayó bien y después de un tiempo ya se hicieron muy buenos amigos? ¿Qué sentimientos y actitudes cambiaron en ambos? El corto de Ian no tiene diálogo. ¿Puedes escribir en una hoja lo que te imaginas que se diría? ¿Cómo impacta la actitud de los otros chicos en Ian? Y al revés, la actitud de Ian, ¿cómo influye en lo que los demás piensan de él? Cierra los ojos un minuto y piensa en tus compañeros. A la mayoría no los has visto en semanas. ¿Por qué no haces un dibujo para tu grupo, expresándole cómo te sientes? ¿Los extrañas? Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, un dibujo o un esquema, y guárdalas en tu carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Muy bien, el día de hoy los temas que vimos fueron estimado destinatario, mi relación con los otros. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder a las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 75 99 y 800 288 66 88. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparecerá en la pantalla. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa. Distinguirás cómo los recursos naturales de nuestro país generan diferentes espacios de producción. Continuamos en Aprende en Casa, una manera diferente de seguir aprendiendo. Hoy vamos a ver el tema relacionado con los recursos naturales de nuestro país y los acontecimientos que transformaron el paisaje de la vida cotidiana de tu entidad. Para eso, seleccionamos unos videos para ti. Al final te haremos 4 preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalo. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video conoceremos sobre el sector primario de la economía, pero antes es preciso conocer que los sectores económicos son la división de la actividad económica de una nación o un territorio y que esta división contempla 4 sectores, los cuales son el sector primario o extractivo, el sector secundario o de transformación, el sector terciario o de servicios e intangibles y el sector cuaternario o de ciencia, investigación y desarrollo tecnológico. Entonces veamos de qué se compone el sector primario y cómo se realizan sus actividades. El sector primario obtiene recursos directamente de la naturaleza
a través de actividades, por una parte, extractivas, tales como la minería, la explotación forestal o la pesca, y de otra parte, realiza actividades productivas tales como la agricultura o la ganadería. Ahora veamos una a una las actividades del sector primario de la economía, comenzando con la minería. Es la actividad económica mediante la cual se extraen selectivamente de la corteza terrestre diferentes tipos de minerales y estos son empleados por la sociedad moderna para el consumo básico y el diario vivir de nuestras naciones. Entre los tipos de minería se destacan la subterránea, la de superficie, la de pozos y la submarina. La segunda actividad extractiva del sector primario es la explotación forestal, la cual está orientada principalmente a la obtención de madera, destinada a la fabricación de objetos, combustibles y asimismo a la industria papelera. Muchas veces la explotación forestal implica la tala de los árboles y la quema de grandes superficies, pero para evitar las graves consecuencias de la deforestación, hoy en día se recurre a la regulación de las talas y a la silvicultura. Es decir, a la plantación planificada y controlada de los bosques. Enseguida, veamos la tercera actividad extractiva del sector primario de la economía. La pesca es la captura y extracción de su medio natural de los peces o de otras especies acuáticas como crustáceos, moluscos y otros invertebrados. Esta se puede desarrollar en agua salada o en agua dulce. Entre los tipos de pesca que se destacan están inicialmente la pesca artesanal, la pesca comercial o industrial y de otra parte la pesca sostenible. La pesca artesanal se realiza en pequeñas embarcaciones y se basa en el uso de recursos que protegen la ecología de los mares. Por su parte, la pesca comercial o industrial se efectúa con fines de beneficio comercial. Y finalmente la pesca sostenible, que es una pesca planificada y controlada, consiste en no sobreexplotar el mar y busca perjudicar lo menos posible el entorno marino y permite un aprovechamiento sostenible a través del tiempo. Ahora veamos las actividades productivas del sector primario, comenzando con la agricultura. La agricultura es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra. Comprende todo un sinnúmero de acciones humanas que transforma el medio ambiente. Entre los tipos de agricultura tenemos, según el uso del agua, de secano o de regadío, es decir, la que se basa en la lluvia, en el agua lluvia, o en sistemas de riego. También según la magnitud de producción, tenemos de subsistencia o la industrial, es decir, una agricultura que busca satisfacer elementalmente las necesidades de alimentación de las familias o una industrial que busca el excedente para lograr un beneficio. También tenemos la agricultura según el rendimiento de la tierra. Aquí tenemos a la agricultura intensiva o la extensiva. En la intensiva se logra producir grandes cantidades de alimento en pequeñas superficies y en la extensiva se realiza en grandes superficies de tierra.
Esta es típica de los países subdesarrollados. También existe una agricultura según el método y objetivos. Es decir, tenemos la agricultura tradicional, que es la que se desarrolla a través de las generaciones, la orgánica o ecológica o biológica, que busca proteger el medio ambiente, y la natural, que trata sencillamente de la recolección de los frutos en su hábitat natural. Para finalizar, hablemos sobre la ganadería. La ganadería es aquella actividad primaria que se dedica a la domesticación y cría de animales para que sean consumidos por las personas. Existen distintas clases de ganadería, pero entre ellas tenemos la intensiva, la extensiva o la de autoconsumo. En la intensiva, los animales se hallan en establos en condiciones artificiales de luz, de humedad o de temperatura, mientras que en la ganadería extensiva se realiza en ecosistemas naturales con pocas modificaciones. La ganadería de autoconsumo es practicada por familias o pequeños grupos de personas para producir huevos o leche o carne y no busca excedentes de producción. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Actividades económicas de México. Agricultura. Aunque la tendencia en México es que la agricultura ocupa un menor papel en cuanto al Producto Interno Bruto, menos del 4%, y a los ingresos en general del país, sigue siendo una de las actividades principales de México al emplear aproximadamente 10% de la población, por la obvia razón de que los productos de alimentos es fundamental para cualquier nación. Los 10 productos que más se producen en el campo mexicano son caña de azúcar, maíz, plátano, sorgo, naranja, trigo, jitomate, limón, chile verde y papa. La zona cultivable en México es muy amplia, pues según los datos del Banco Mundial, alrededor del 13% de la totalidad del territorio está dedicada a la agricultura. Económicamente hablando, existen solo dos tipos de agricultura en México, la de subsistencia y la de grandes plantaciones. La primera se trata de pequeños productores que usan el campo como fuente primaria de ingresos y para complementar su propia alimentación. Esos campesinos rarísima vez cuentan con tecnología, tractores, semillas modificadas y sistemas de riego u otros para realizar su labor. Asimismo, siendo el campesino su propio empleador. No tienen mano de obra asalariada, sino quizás para las épocas más fuertes como las de la siembra y la cosecha, ya que la mayor parte del tiempo es su familia quien lo apoya. En la agricultura llevada a cabo por las grandes plantaciones y el principal objetivo es el comercio. Aquí se usa una alta tecnología y personal contratado para realizar el trabajo. Mucha de esta producción se exporta al mercado internacional. Los principales productores que manejan esta compañía son trigo, sandía, pepino, limón, pepinillos, aguacate, cebolla, maíz blanco, mango, chile, espárragos, brócoli, plátano, naranja, coliflor, algodón y café. Minería. Durante la última década, los principales estados productores del sector de minería en México fueron Sonora, 23%, Zacatecas, 23%, Chihuahua, 14%, Coahuila, 11%, San Luis Potosí, 6% y Durango, 6%. México tiene el primer lugar como productor de plata en el mundo, el tercero en bismuto, el quinto de plomo, el noveno de oro y el 11º de cobre. En cuanto a la generación de empleos, el sector minero generó 309.725 empleos directos con registro de diciembre de 2011. Empresas nacionales producen el 60% de la minería mexicana y el 40% restante corresponde a empresas extranjeras. Ocupa el número 1 la producción de plata a nivel mundial. Se ubica entre las 10 principales productores de 16 diferentes minerales: oro, plata, zinc,
cobre, bismuto, fluorita, celestina, wolostatina, cadmio, diomita, validmeno, barita, grafito, sal, yeso y magnesio principalmente. Es el primer destino de inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por Metals Economic Group en marzo del 2013. Es el quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros de acuerdo al reporte de la consultora Beire Dolbear publicado en abril de 2013. Sector minero metalúrgico en México. Contribuye con el 4.9% del Producto Interno Bruto Nacional. En mayo del 2013 generó 337.598 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos indirectos, de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ganadería. Es el conjunto de animales domésticos sometidos a ciertos métodos de explotación con el uso de sacar provecho de los mismos. La ganadería comenzó con la domesticación por parte del hombre de ciertas especies que se hallaban próximas a él y del cual obtenía su alimento. El objeto principal de la ganadería es proveer alimentos al hombre, principalmente carne y leche. Influencias económicas de la ganadería. La ganadería ha proporcionado desde tiempos muy remotos la alimentación del hombre. En un principio el ganado se criaba para aprovechar su carne y su piel, pero poco a poco se advirtió que también la leche de algunas especies animales constituía un magnífico alimento para el hombre. Mediante las crías sistemáticas, las vacas salvajes se transformaron en masas productoras de leche. Por tanto, la ganadería proporcionaba al hombre comida, bebidas, pieles, lana y cuero. Además, estos productos utilizaban también las cerdas para fabricar broches, cepillos y algunos sombreros. La grasa se aprovecha para la fabricación de jabones, los huesos para fabricar pegamento. Los cueros de algunos animales los utilizan para fabricar artesanías y el excremento del ganado de fertilizante como abono en la agricultura. La explotación de la actividad ganadera en nuestro país se puede considerar como una de las más importantes dentro del proceso económico mexicano, debido a la cantidad de personas que desarrollan sus actividades dentro de este medio y la inversión del capital que tiene que hacer el ganadero. Para México representa una de las mayores ventajas en la economía. Turismo. El turismo en México es una actividad económica importante para el país y es una de las mayores en el mundo, colocado en 10º lugar a nivel mundial, en términos de llegadas a turísticas internacionales, con 29 millones de visitantes en 2014. Es el primer destino para turistas extranjeros dentro de América Latina. Los ingresos provienen de los turistas extranjeros, alcanzando USD más de 16 millones en 2014, y México capturó el 15.25% del segmento de mercado turístico en América en términos de llegadas de turistas extranjeros, colocadas en segundo lugar en el continente detrás de Estados Unidos. En 2005, el turismo contribuyó con el 5.7% de los ingresos nacionales provenientes de la exportación de bienes y servicios, y representó el 14.2% de los empleos directos e indirectos de la economía mexicana. El turismo contribuye con el 8.2% del PIB nacional. 45% de estas actividades está orientada a la zona costera. Las atracciones turísticas de México son las ruinas antiguas de la cultura mesoamericana, las ciudades coloniales y los complejos turísticos de playa, el clima templado del país, junto con su herencia histórica y cultural, la fusión de la cultura europea, particularmente la española, con la cultura mesoamericana. También hacen de México un atractivo destino turístico a nivel mundial. La gran mayoría de los turistas extranjeros que visitan México provienen de los Estados Unidos y Canadá. El siguiente grupo en importantes visitantes de Europa y América Latina. Un número reducido de turistas también proviene de los países de Asia. En la clasificación del índice de competitividad en viajes y turismo TTSI, por sus siglas en inglés, en 2011, que mide factores que hacen atractivo realizar inversiones o desarrollar negocios en el sector de viajes y turismo en un país específico. México alcanzó el lugar 43 a nivel mundial, siendo el primer clasificado entre los países de América Latina y el segundo en el continente americano. Ganadería. México ocupó el 7º lugar de producción pesquera a nivel mundial, FAO 2009, aportando
1.768.000 toneladas de productos pesqueros, es decir, el 0.7% del total mundial. Sin embargo, México se encuentra a varias posiciones atrás de la escala mundial de la industrialización de productos pesqueros, señal de que está generando materia prima a la cual no se le da un valor agregado. La pesquera más importante para producción y valor son camarón, octavo productor mundial; tuni 2, octava posición mundial; sardina, cuarto productor mundial. Todas aquellas son pesqueras principalmente industriales o de gran escala. La pesca comercial en México ha alcanzado su máximo potencial de desarrollo, existiendo consenso de la mayoría de sus pesqueras están siendo explotadas con los mayores niveles y algunas ya están en deterioro sobre las explotadas. La Alianza Canaan-CAI desarrolla su iniciativa para establecer una red de refugios pesqueros en el estado de Quintana Roo. Este estado tiene una participación del 0.26 en la producción pesquera nacional, posicionándose como el 20º estado productor pesquero. No obstante, dado el alto valor de sus pesquerías, Quintana Roo aporta el 1.32% al PIB pesquero nacional, ocupando la 7ª posición nacional, INEGI 2011. En Quintana Roo operan 25.000 cooperativas pesqueras con una aproximada de 833 pescadores registrados, operando con 52 permisos vigentes. Adicionalmente existen 158 permisionarios, con sus respectivos permisos de captura. La pesca se lleva a cabo con 588 embarcaciones, de las cuales 90% son de 25 pies y la mayoría operan con motores de 2 tiempos, con Apesca 2008. La pesca en Quintana Roo es prioritariamente artesanal o de pequeña escala. Esperamos que hayas disfrutado los videos. Ahora, pon atención a las siguientes preguntas para que puedas responderlas. A través de los videos identificaste que existen diferentes tipos de actividades económicas y su importancia en la vida de los seres humanos. ¿Cuáles de ellas conoces? ¿Cuáles productos que están en tu casa vienen de alguno de estos procesos productivos? Haz un recorrido por tu casa e identifícalos. Anota en tu cuaderno todas las relaciones que encuentres. ¿Sabes en qué estados del país se desarrollan estos procesos? Coméntalo con tu familia y busca en tus libros de texto o en internet. La agricultura es una actividad fundamental para el ser humano y la economía de un país. ¿Qué acciones podríamos hacer para que sea sostenible? En el libro de texto de Geografía de quinto grado se explica el tema a partir de la página 109. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, un dibujo, un esquema, y guárdalas en tu carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 75 99 y 800 288 66 88. También puedes encontrar los libros de texto en la siguiente página que aparecerá. Esperemos que te quede energía para realizar este juego del avión y aprender los números en zapoteco. Acompañemos a Lili Vicente. Padiushi, saludo en zapoteco. Hola, en esta pausa activa vamos a reforzar la lateralidad de nuestros alumnos y la numeración del 1 al 10. Además, aprenderemos los números en zapoteco de la región del Istmo de Oaxaca, Juchitán, a través del juego del avioncito. Es un juego popular, ¿sí? Como ustedes saben, maestros, el juego del avioncito consta de 10 números.
en formas de cuadro, ¿sí? Lo voy a representar con los números. Voy a utilizar mi pierna derecha. Utilizo como espejo el izquierdo. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, vamos a practicarlo con el zapoteco. Primero, vamos a practicar los números. Van a repetir después de mí. Tobi, chupa, chona, tapa, gayu, shopa, gaye, shono, ga, chi. Muy bien. Vamos a hacerlo con el juego del avioncito. Aprendidos los números, lo hacemos con el juego. Tobi, chupa, chona, tapa gayu, shopa, gache shono, ga, chi. Tobi, ga, shono gache, shopa, gayu tapa, chona, chupa, tobi, vira. Vamos a seguir practicando en repetidas ocasiones. Skinche pelatu. Gracias. Determinarás el orden en el que consideras que sucedieron algunos cambios en una comunidad. Y ahora, ¿cómo ha cambiado la vida en mi entidad? Revisaremos este video para realizar nuestra siguiente actividad. De 1929 al año 2000, México vivió profundas transformaciones. La más significativa fue el paso de una sociedad agraria a una urbana e industrial, fenómeno que se dio junto con un espectacular aumento de la población. En el ámbito político, los gobernantes construyeron un régimen autoritario, centrado en la figura del presidente de la República, y llegaron a un arreglo que permitió una estabilidad duradera y un constante crecimiento que al final entró en crisis. El último tramo de esta crónica da cuenta de las promesas incumplidas y las esperanzas de un país que aún no encuentra su camino. La crisis de 1929 arrastró al mundo a una depresión económica que hizo descender los precios de las mercancías y el comercio mundial. En el México recién salido de la Revolución, la crisis redujo las exportaciones, afectando los ingresos del gobierno federal que dependían del comercio exterior. La cabeza del partido era el general Plutarco Elías Calles, quien después de dejar la presidencia en noviembre de 1928, se convirtió en el jefe máximo de la revolución.
Aunque en los siguientes 6 años hubo 4 presidentes en México, Calles era quien realmente mandaba. Pero todo cambió con la llegada al poder del general Lázaro Cárdenas, quien, apoyado por grupos políticos y sectores populares, rompió con Calles y lo obligó a abandonar el país, sentando el precedente de que los exmandatarios no debían de participar en política. Además, Cárdenas cumplió su objetivo de trasladar la fuerza del jefe máximo a la presidencia de la República. Su régimen emprendió importantes reformas, llevando a cabo un amplio reparto agrario y desarrollando la educación y el sistema de salud. En el ámbito internacional, dio asilo a miles de refugiados de la Guerra Civil Española. Cárdenas promovió la organización de las clases trabajadoras y las relacionó con el gobierno para que sirvieran de contrapeso frente a las presiones de los grupos de poder económico. Ya con el respaldo popular, el PNR se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana. A principios del 38, las compañías petroleras extranjeras desafiaron abiertamente al Estado mexicano. Desatendieron un fallo de la Suprema Corte de Justicia que favorecía a los trabajadores, y la respuesta del gobierno fue la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. Como respuesta a lo que se consideraban excesos socializantes del gobierno de Cárdenas, grupos de inconformes crearon el Partido Acción Nacional bajo la dirección del abogado Manuel Gómez Morín. Para las elecciones de 1940, Cárdenas y el partido oficial apoyaron al general Manuel Ávila Camacho, estableciendo así otro de los mecanismos básicos del arreglo político del país. El presidente de la República, por medio de su partido oficial, designaba a su sucesor. 40.946. Soy puro mexicano y nunca me he dejado. Si quieren informarse, la historia les dirá que México es valiente y nunca se ha arrasado. Viva la democracia, también la libertad. La conflagración mundial había estallado. Los ejércitos de Inglaterra, Francia, Bélgica y Polonia trababan ya los primeros combates de la que había de ser la guerra más sangrienta que registra la historia, cuando tomó posesión de la presidencia de la República el general don Manuel Ávila Camacho. A nadie se escapaba la trascendencia de los problemas con que habría de enfrentarse el nuevo presidente. Él mismo, previendo la gravedad de la situación que se avecinaba, agrupó a la nación bajo la doctrina de la unidad nacional para evitar que los conflictos internos debilitaran la resistencia de la familia mexicana ante los peligros que se cernían sobre ella. Sin embargo, fue hasta mayo de 1942 cuando México entró al conflicto. Como reacción a la guerra, se instituyó el Servicio Militar Nacional, que permanece hasta nuestros días. Paradójicamente, el impacto de la guerra favoreció la economía nacional, promoviendo el flujo de capitales del exterior y la posibilidad de emprender nuevos negocios. Como la guerra dificultaba la adquisición de productos extranjeros, los empresarios y el gobierno unieron esfuerzos para fabricarlos en el país. Esta estrategia de industrialización se conoció como la sustitución de importaciones y fue reforzada con el establecimiento de aranceles o impuestos a la importación que protegían a los productores nacionales de la competencia internacional. A pesar de las diferencias entre Ávila Camacho y Cárdenas, se daba continuidad a la idea de que el dinero público debía desempeñar un papel fundamental en el rumbo económico del país. Como resultado de la guerra y el impulso al desarrollo moderno de la economía, el gobierno y los grupos empresariales se fijaron como meta la industrialización y la urbanización del país. La idea de un México agrario se fue quedando atrás. La modernización dependía de la multiplicación de fábricas, técnicos y obreros. Los avances tecnológicos eran iguales a productividad. La productividad igual a ganancias para los empresarios y a mejores salarios para los obreros. Se apostaba por el mercado interno como motor de la economía. Para apoyar a los industriales, se inició el control de la inconformidad obrera por medio de sindicatos y líderes oficialistas, conocidos como charros.
A cambio del sometimiento de los trabajadores, los líderes sindicales recibieron privilegios y cargos públicos o de representación popular bajo la bandera del partido oficial. El líder más emblemático fue Fidel Velázquez, quien desde la CTM apoyó el control gubernamental sobre la clase obrera durante más de medio siglo. La CTM, podemos decir, ha traspasado sus propias fronteras. Estos cambios en la política convirtieron al PRM en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. La revolución había pasado de ser un movimiento de reivindicaciones sociales a transformarse en una institución corporativa. La llegada de Miguel Alemán al poder marcó la aparición de una nueva clase política compuesta por personajes que no provenían de las filas militares ni habían participado en la revolución. Eran los herederos de los vencedores, la llamada familia revolucionaria. Con Alemán se expandió la industria de la construcción y crecieron los medios de comunicación masiva. Durante su sexenio comienza a operar la televisión comercial en México. La urbanización cambió el mapa del país. Las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara concentraron la producción industrial y los modernos servicios. Con la llegada al poder de Adolfo Ruiz Cortines, se consolidó la figura civilista del presidente inaugurada con Alemán. También se agudizó la tendencia de centralizar en la capital del país muchas de las actividades económicas. Durante su gobierno, el 17 de octubre de 1957, se dio una reforma fundamental para la democracia. Desde esta fecha, las mujeres podían ejercer el voto en todas las elecciones del país. Es tiempo de emigración hacia las grandes urbes. Las ciudades ofrecían mejores salarios y servicios públicos. El negocio inmobiliario y la construcción cobraban auge. En México, muchos dijeron que se estaba dando un milagro económico. A finales de los 50, el gobierno invertía en infraestructura, energía y comunicaciones. La inversión privada aumentaba sobre la base de una economía fuertemente protegida de la competencia exterior. Esta etapa de estabilidad de precios y baja inflación se conoce como el desarrollo estabilizador. Sin embargo, el bienestar y la modernización no alcanzaron a todos los habitantes del país. Al presidente Adolfo López Mateos le correspondió organizar los festejos del medio siglo de la Revolución. Los avances eran notables. La mortalidad infantil se había reducido. El analfabetismo había disminuido a menos de la mitad. Las carreteras atravesaban el territorio nacional. La producción petrolera casi se había triplicado y la generación de energía era 7 veces mayor. La clase media urbana había crecido. Su expansión obedecía al aumento de empleados y funcionarios de empresas privadas, de burócratas, de profesionistas independientes y pequeños empresarios. Los mexicanos adquirieron nuevos patrones de consumo, nuevas percepciones, nuevas prácticas laborales y formas de ocio y diversión. La vida ciudadana en buena parte está hecha de esperas. De esperas y despedidas. Y una pareja de turistas descubre que México es algo más de lo que les habían contado. Oh, ¿do you speak English? Yo nomás soy policía. Pero junto a la expansión de las clases medias y del consumo, en las ciudades comenzaron a formarse cinturones de miseria. La desigualdad era un componente esencial de la realidad nacional. Entre 1950 y 1963, un cálculo sobre el ingreso indicaba que el 10% de la población más rica concentraba casi la mitad de la riqueza nacional. Esta situación impulsó las inconformidades de obreros y campesinos que protestaban de diversas maneras. Los movimientos se resolvían por medio de concesiones y negociaciones o por medio de la violencia y el encarcelamiento de los líderes que los encabezaban. A fines de los 50, el ejército reprimió una gran huelga ferrocarrilera. Sus líderes fueron encarcelados, acusados del delito de disolución social.
otros sufrieron la represión hasta sus últimas consecuencias. Fue el caso de Rubén Jaramillo, quien organizó a los campesinos cañeros del estado de Morelos para oponerse a las administraciones de las azucareras de la región. En mayo de 1962, el ejército lo acribilló junto con su familia. A principios de los 60, el ejemplo de Cuba y su revolución se extendía por el continente. Por este motivo, los Estados Unidos, apoyados por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, endurecieron su política contra la llamada amenaza comunista. Antes de regresar de nuevo a ella para iniciar esta lucha. En ese escenario de confrontación subió al poder el nuevo presidente Gustavo Díaz Ordaz, que se distinguió por favorecer el uso de la fuerza en los conflictos políticos. El 23 de septiembre de 1965, un pequeño grupo atacó el cuartel militar de Madera, Chihuahua. Aunque ese brote guerrillero fue inmediatamente sofocado, marcó el inicio de actividades de varios grupos armados que en Guerrero estuvieron encabezados por los maestros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. La inquietud política fue contagiándose a otros grupos sociales. 1968 fue el año de las grandes protestas juveniles en el mundo, pero tuvo su desenlace más trágico en el movimiento estudiantil de México. El movimiento mostró la distancia entre una sociedad cada vez más urbana y diversa y un régimen político incapaz de negociar. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Parece contradictorio, pero mientras se reprimía a los jóvenes, se redujo la edad para votar de 21 a 18 años. Para confirmar esta diferencia, el 10 de junio de 1971, se realizó otro acto de represión contra estudiantes por parte de fuerzas organizadas por el gobierno. Estas relaciones sufrieron un grave deterioro. Sin embargo, mi gobierno, que es un gobierno de universitarios, aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Música, a cotorrear, a buscar paz y amor. Porque la justicia toma tiempo. Yo no pienso esperar. Prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Oye, Cristo, no regreses, no te vayan a rapar. Esta era del acuario, nadie te entenderá. Sí, porque sé que si tú regresas, no vas a predicar, no vas a ver tus pelos, la gente se va a asustar y te van a hacer llorar. Para 1973, la época de oro de la posguerra había terminado. En México se había agotado el modelo de desarrollo basado en la industrialización por la vía de la sustitución de importaciones. El presidente Luis Echeverría intentó hacer una reforma fiscal para recaudar más impuestos. Los empresarios se opusieron rotundamente. Entonces el gobierno decidió pedir préstamos externos para mantener e incluso elevar el gasto público. Crecía la irritación en distintos grupos sociales.
Los empresarios estaban indignados por el asesinato de Eugenio Garza Sada, perpetrado por un grupo guerrillero en septiembre de 73, mientras que los obreros sostenían una lucha contra el control sindical de los líderes oficialistas. Como respuesta, el gobierno recurrió a desapariciones y asesinatos de decenas de militantes. Esta represión, conocida como la Guerra Sucia, se prolongó a lo largo de esta década. En 1976, como resultado de las condiciones del mercado mundial, pero también de las políticas económicas del Estado, se devaluó el peso después de más de 20 años de haberse mantenido estable. Para superar la crisis, el gobierno se vio obligado a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. El panorama pareció componerse cuando a principios de 1978, el nuevo presidente José López Portillo anunció el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en la sonda de Campeche. Entonces el gobierno mexicano recurrió a préstamos para que Pemex elevara su capacidad productiva, que en tan solo 4 años se elevó más de 10 veces. Para 1982, la deuda pública había aumentado y el precio del petróleo había comenzado a disminuir. Se elevaron las tasas de interés. Menos ingresos y mayores gastos por los intereses de la deuda desequilibraron las finanzas públicas, y en agosto de ese año, el secretario de Hacienda reconoció la quiebra de la economía mexicana y anunció la suspensión de pagos a los acreedores extranjeros. Los especuladores y los ahorradores sacaron del país grandes cantidades en dólares y elevaron el precio de la moneda de 26 a 70 pesos. Con la intención de retomar el control de la economía, López Portillo expropió la banca. Defendamos nuestro peso con los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Esta medida no obtuvo el apoyo generalizado de la población. La desconfianza con respecto al grupo gobernante era inocultable. La llegada al poder de Margaret Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en Estados Unidos a principios de los 80 marcó el inicio de la reacción conservadora ante la crisis mundial. En 1982, el nuevo presidente Miguel de la Madrid, con las condiciones impuestas desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, disminuyó el gasto y las inversiones públicas e inició la venta de paraestatales. Los salarios cayeron, se agudizó el desempleo y creció el autoempleo en forma de ambulantaje. Muchas organizaciones salieron a la calle a protestar. Otras prefirieron la lucha electoral. Empezaron a impugnar y a derrotar al PRI en elecciones municipales, especialmente en el norte del país. A pesar de la oposición de amplios sectores, los gobernantes y algunos grupos empresariales empezaron a cuestionar el modelo de sustitución de importaciones y promovieron una apertura paulatina al mercado mundial. La industria maquiladora entró en una etapa de auge en México. En 1987, en medio de una inflación incontrolable, se inició la campaña para las elecciones presidenciales. El PRI se dividió. Cuauhtémoc Cárdenas encabezó la llamada Corriente Democrática. Este movimiento atrajo a otras agrupaciones de izquierda que se unieron en el Frente Democrático Nacional. El PRI postuló a Carlos Salinas de Gortari y el PAN a Manuel J. Cloutier. Las elecciones del 2 de julio de 1988 causaron polémica. Se habló de un gran fraude electoral amparado en la caída del sistema de cómputo de votos. Establecen plenamente el triunfo legítimo del ciudadano Carlos Salinas de Gortari. El nuevo gobierno tomó posesión con muy poca legitimidad. Termina la época de partido prácticamente único y entramos ahora en una nueva etapa política en la vida del país, con partido mayoritario y muy intensa competencia de la oposición. Para fortalecerse,
dio golpes judiciales espectaculares y reconoció por primera vez el triunfo de un opositor en unas elecciones gubernamentales. Ese mismo año también nació el Partido de la Revolución Democrática, conformado por los grupos del Frente Democrático Nacional. A fines de los 80 cayó el muro de Berlín y después el bloque de países socialistas europeos y la Unión Soviética desaparecieron. Esta situación reforzó las posturas conservadoras que buscaban la liberación del mercado mundial, lo que popularmente se conoció como neoliberalismo. En México, el gobierno siguió estas directrices y adelgazó al Estado. Controló la inflación reduciendo el gasto social y junto a negocios en bancarrota vendió empresas importantes como los bancos y teléfonos de México. A principios de los 90 se renegoció la deuda externa mexicana. Este hecho tuvo un efecto positivo sobre las finanzas públicas y detuvo la inflación que, sin embargo, no evitó el declive de la economía. El gobierno reiteraba que México estaba a un paso del primer mundo y para pertenecer a tan selecto grupo era necesario firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Esta decisión confirmó el abandono del modelo de sustitución de importaciones e impulsó la apertura comercial y las exportaciones como sustento del desarrollo nacional. Así se inició formalmente la integración económica con Estados Unidos, que ya se apreciaba en el mercado laboral, en la expansión de las maquiladoras y en los depósitos de mexicanos millonarios en los bancos de aquel país. El TLC se aprobó en 1993 para que entrara en vigor el 1 de enero del año siguiente. Niños vestidos con el atuendo del ejército zapatista, portando rifles, hombres indígenas, resguardaban la presidencia municipal, donde algunos de los integrantes dieron una improvisada rueda de prensa. ¿Cómo se identifican, señor? Nosotros nos identificamos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los integrantes de esa organización declararon la guerra al gobierno mexicano. Quieren créditos, quieren muchas cosas, pues, de que ya probaron que les dieron y no les dieron. La guerra duró 11 días, pero tuvo un impacto extraordinario. El olvidado problema indígena volvió a ocupar la atención del país, mostrando de nuevo el rostro de las profundas desigualdades sociales. 3 meses después, otro acontecimiento iba a ensombrecer aún más el panorama. Quiero encabezar un gobierno que sea sensible a los reclamos y a las demandas de las comunidades. En marzo de ese mismo año, es asesinado el candidato priista a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Esta situación demostró las fracturas del grupo gobernante. Tal vez por el temor que provocaban los conflictos, el candidato sustituto del PRI, Ernesto Zedillo, ganó sin problemas las elecciones de 1994. Para cerrar con broche de oro, un poco antes de la Navidad, el peso se devaluó casi al 100%, sacudiendo a la economía mexicana. Las tasas de interés se dispararon. Numerosos deudores se vieron imposibilitados para pagar los créditos contraídos con los bancos. La clase media mexicana vivió su peor época. La pobreza se profundizó. El alza de los precios del petróleo logró recuperar el crecimiento económico. Sin embargo, el gobierno se comprometió a pagar los préstamos incobrables de los bancos, algunos de ellos de muy dudosa legalidad. La migración se acrecentó como nunca. Casi 9 millones de mexicanos residían en Estados Unidos. Sus crecientes envíos de divisas se convirtieron en una de las grandes fuentes de ingresos de la economía nacional, por encima de muchas importaciones. En 2000, la situación social había mejorado en algunos aspectos, pero la desigualdad social se había acrecentado. Las elecciones del 2000 tuvieron lugar en un escenario caracterizado por la inseguridad, una economía que crecía lentamente, el desempleo y los bajos salarios. Fírmele aquí que va a votar por él. Si votas por mi candidato, le ponemos luz a tu colonia. Vota por quien te dije o atenta a las consecuencias. El candidato priista fue Francisco Labastida, que compitió con Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD y Vicente Fox por el PAN.
nuestro sistema de información puede brindar los siguientes datos esenciales. Celebramos las elecciones federales con normalidad en los 31 estados de la República. Por primera vez en la historia, un presidente que no pertenecía al PRI llegaba al poder. Después de 70 años de haber padecido, haberse beneficiado, haber resistido o aprovechado los cambios dictados desde el poder, hoy la sociedad mexicana, cada vez más activa y crítica, insiste en escribir su propia historia. La historia de un nuevo país de cara al siglo XXI. Esperemos que hayas disfrutado el video. Ahora pon atención a las siguientes preguntas para que puedas responderlas. Con lo presentado en el video, encuentra similitudes con el lugar en donde vives. Menciona 5 cosas en las que creas que es semejante y 5 en las que consideres que no se parece al lugar en donde vives. ¿Observaste cómo era el transporte a inicios del siglo pasado y cómo es en la actualidad? ¿Cómo es el transporte en donde tú vives? ¿Cómo se transportaban tus abuelos y los papás de tus abuelos? Y bueno, veamos el último video para concluir con la clase. Lugares recreativos, parques, cines, teatros, museos existen ahora en tu comunidad. ¿Hay fábricas en tu comunidad? Si las hay, averigua qué se fabrica en ellas. ¿Te fijaste cómo vestía la gente en las primeras décadas del siglo pasado? ¿Visten igual en la actualidad? Menciona alguna diferencia que hayas observado. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, un dibujo, un esquema, y guárdalas en tu carpeta de experiencias.
para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Muy bien, esto fue lo aprendido el día de hoy, cómo ha cambiado la vida en México y lo que obtenemos de la tierra, los mares, los bosques y el ganado. Esperemos que te haya gustado. Nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa.